¿qué mensaje les podemos dejar a nuestros artistas? Porque hay un asunto aquí interesante, que es esto de la pandemia no solo desató a esta esquizofrenia mundial de la cual hablas, Daniel De Vita, sino nos dimos cuenta de que la normalidad no existe, de que la normalidad es otra, y que por ejemplo, la poesía y la música de protesta se quedó en eso, en protesta, y ha desaparecido desde hace mucho tiempo. Tenemos muy pocos exponentes. Aquí todos hablamos de cuánto te extraño, cómo te quiero, qué feo que me dejaste, y si no te voy a dejar por otra. Bueno, cuando menos aquí hay dos que no. Pues sí. Bueno, no. Ahora. Las generalizaciones son odiosas, pero digo, en una extensa mayoría, esa es la producción musical. Bueno, porque la producción masiva de mentes mediocres, pues estaba abierta y capitalizada, ¿no? O sea, los medios de comunicación te metían una Biblia por una oreja y te sacaban un premio o un castigo, que era la forma de la educación de los animales y de los niños. La educación no era algo que fuera placentero, especialmente en cosas de cultura. Nos vendieron una historia que no era real. Los libros de texto fueron un asco, no sé en Argentina cómo hayan sido, pero aquí pues hubo una moneda. ¿Te acuerdas de una moneda que sacó el gobierno mexicano, donde tenían a Zapata, a Madero, a Villa, a Carranza? Se habla de una sola revolución y eso se mataron entre ellos. ¿No? O sea, una desinformación histórica, cultural, que se basaba en el histrionismo y nada que ver en la realidad, ¿no? Todos los tratados que se firmaron a escondidas con Estados Unidos y con otros países, fue una vergüenza cómo vendieron más de la mitad del subsuelo mexicano para poder cotizarlo en la bolsa, ¿no? Ese tipo de trucos que no funcionaron. Para empezar, si usas un lenguaje de alguien informado en una protesta con un público que no lee ni 4 libros al año, pues es muy difícil ser entendido, ¿no? Ya sabes que el moreno, pues es el malo, ya sabes que el indígena, pues es el ladrón, ¿no? En todas las películas es una cosa espantosa, o en Hollywood, o son negros o son mexicanos los asesinos y los salvajes, ¿no? Entonces, pelearse contra esa cultura, intentando defender con argumentos a alguien que te tiene una bota en la cabeza, es muy complicado. Entonces, por eso el rap es muy importante, porque no está considerado como, o sea, musicalmente no es el fuerte. La parte musical no se necesita una gran producción. De hecho, se nace en la calle con palmas o con cualquier otra cosa que haga una base porque lo importante es la palabra. Entonces el rap a mí me gusta, y me gusta la idea de los raperos, que lo que tienen es la palabra, el argumento, y eso se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque a pesar de que muchos cantautores tienen argumentos, pues no son parte del pueblo, ¿no? Lo malo de la cultura pues, es que también ha sido un poco elitista. Argentina ha dado unos grupos maravillosos de gente que piensa principalmente, pero en Argentina, ¿cuál es el promedio de lectura, no? O sea, aquí imagínate un país donde está Charly García en los primeros del Hit Parade, ¿no? Es una persona que pues trae poesía, o los de muchos argentinos maravillosos desde el movimiento de pues, ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui, ¿no? O sea, la cultura del pueblo argentino queda patente en la música que escucha. No es lo mismo alguien que está escuchando un rap que le está entendiendo, que está comunicándose con el cantante, que una persona que está escuchando reggaetón. No es el mismo nivel. No es lo mismo alguien que está escuchando a Gardel, ¿verdad?, que alguien que esté escuchando pues una de las salvajadas de música que teníamos en Televisa todos los días y a todas horas. Entonces sí, el cambio tiene que ser del pueblo, o sea, si alguien si la mosca come caca, pues es muy probable que se le antoje y que le extrañe, pero es muy difícil que si le das caldo de pollo y alcanza a entender la diferencia, regrese a la caca. Yo creo en eso, creo en el pueblo, ¿no? Creo que tenemos la capacidad de ir caminando junto a él
y empujando para que después de muchos kilómetros alguien voltee y diga, ¿y qué tal si tenía razón este loco, no? Porque nos ha pasado que entendemos a artistas 20 años después, ¿no? Y esta maravillosa pandemia, que es una maravilla de alguna manera, porque prefiero ver el lado bueno de las cosas, que nos ha obligado a enfrentarnos a nosotros mismos. Es el tiempo donde más divorcios ha ocurrido, porque si es insostenible una situación, pues más insostenible si no puedes salir. Es un momento de la vida donde si tienes que comer, pues ya no prendes Televisa, ¿verdad? Buscas un libro o intentas escuchar una conversación inteligente, sostenerla, o en mi caso pues me dediqué ya a la literatura más que a cantar. Estoy más en talleres de lectura y eso es a lo que me dedico ahora, lectura y de escritura. Y tengo mucha alegría y beneplácito de ver cómo miles de millones de personas en esta pandemia encontraron el arte como un vehículo hacia sí mismos otra vez. Sí, qué tristeza que hubo una pandemia o que hay una pandemia, pero qué maravilla esa parte del cambio social que nos ha regalado esta situación extrema de vivir un poco encerrados y con la economía baja. Y en el caso de México, con los fideicomisos, pues reventaron. Unos eran buenos, unos servían de mucho, unos ayudaban, pero el 99% era una bola de ladrones que se dedicaban a chuparse el dinero y a pagar miserablemente a los trabajadores que tenían. Y tronaron, ni hablar, qué horror. Pero, pues funciona ahora este movimiento pandémico para construirnos a nosotros mismos y lograr un vórtice distinto de la realidad del mundo, ¿no? Entonces estoy muy feliz. Felicidades por lo que estás haciendo, Dede. Felicidades, Chato. Muchísimas gracias. Erika, que son grandes difusores, ¿no? Daniel, te escuchamos. La verdad, decía que hay muchos especialistas que han analizado un poco el lenguaje académico y que ellos sostienen de que no es casual de que el conocimiento se exprese en un lenguaje que no es el lenguaje de nuestro pueblo, el que utiliza en su día a día, y muchas veces tenemos que encontrar, los que sentimos una responsabilidad en la comunicación, la manera de llegar a nuestro pueblo. Yo me di cuenta, yo no soy periodista, no me interesa el periodismo, pero sí entiendo que tengo una responsabilidad como comunicador. Y de pronto lo que empezamos a hacer, gracias a la pandemia, como decía recién el compañero, es empezar a dar charlas y a explicar cuestiones que parecen muy difíciles de la manera más sencilla posible. Exacto, eso es maravilloso. Y empezó a sumarse gente que quizás, no sé, en Argentina la semana pasada estamos sufriendo una ofensiva del Poder Judicial que a través de la Corte Suprema otorgaron un per saltum, es decir, que un reclamo de unos jueces que operaron junto con Mauricio Macri, le pidieron a la Corte Suprema que lo salve, ¿no? Entonces, claro, uno escucha, no, porque la Corte Suprema y el per saltum y los jueces de la Cámara de Casación, y la gente no entiende un carajo. Y de pronto que aparezca un atrevido, un caradura y le diga, miren, estos jueces hicieron cosas que no tenían que hacer porque son corruptos y le pidieron a la Corte Suprema que le salve el culo. Vamos a exagerar un poco. Y hay un montón de gente del otro lado que está presta para escuchar y que tiene toda la capacidad cognitiva para entenderlo, solo que no hay nadie que se lo esté diciendo en un idioma para que ellos sean capaces de procesarlo. Entonces, claro, después, cuando los medios de la derecha le dicen, qué sé yo, obradores cacas, por ejemplo, son conceptos sencillos y nosotros muchas veces hablamos muy difícil y es normal que nos ganen la batalla cultural. Pues básicamente de eso se trata, de no permitir que esta gente utilice su idioma. Nos pasa con los economistas, ¿no? Que lo cuentan todo de una manera tan espectacularmente extraña que no lo entiende ni la madre que los parió. Bueno, pero tenemos nosotros a nuestro Pepe. Y además, fíjate, ¿cuántos programas llevas de Erika González, carnalita mía? 140 más o menos. Cuando empezó la pandemia, al otro día, yo tenía 17 fechas en el mes yo soy cantante también, tú no me conoces, Dede, pero pues mi trabajo desde hace 30 años ha sido ser con cantautor.
Entonces tenía 17 fechas y me hablaron el mismo día para cancelármelas todas por la pandemia. Y entonces me puse a transmitir un programa de libros desde Facebook, donde me eché 280 autores explicando los libros, o sea, intentando no explicarlos como académicamente, sino hablar de la parte sencilla o sea, haciendo sencillos libros que parecen difíciles. Y a raíz de ahí, mi carnala, o sea, Erika González, no a raíz de mi idea, sino ella por su lado, en su rubro, se aventó y ahí estamos, ¿no? Jesús ya lleva 5 años, ¿no? Son 5 años de Radio Numancia, ¿no? 6 años de Radio Numancia en una oposición maravillosa y de lo más valiente, porque tú que no conoces a Jesús es mi hermano y algo así como una hermana. Somos de la familia, digamos, y resulta que pues hemos sido unos rabiosos opositores del tema de la corrupción y del tema de las derechas salvajes, y ahora pues resulta que en esta pandemia estamos juntos haciendo cada quien lo que le toca, y no nos ha movido mucho la vida, o sea, sí menos dinero, sí menos posibilidades de viajar, pero resulta que uno vive por dentro, no por fuera. Afuera nada más cambia la escenografía. Si tu vida por dentro tiene un cauce, pues claro, no quieres ser injusto y no quieres ensuciarte. Lo que quieres es que salgan las cosas adelante, y eso se llama sentido común, no izquierda, no derecha, ¿no? Si una persona quiere que salgan bien las cosas y está dispuesto a hacer las cosas justas, pues independientemente de por qué haya votado, ¿qué es eso? Son fronteras, ¿no? Los de izquierda son rojos, los de derecha son azules. No, las personas con cierta decencia, con honor y con un discurso, como decía el Chato, el marco teórico. El problema con la gente es el marco teórico, decía el Chato. Que se mueran los feos, ¿no? Claro, si no es que seas feo tú, es que es feo tu marco teórico, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahí está, ese es el camino que yo veo, y creo que vamos bien. Es curioso decir vamos bien a todas las naciones, porque resulta que pues hay una nación ideológica, ¿no? Por eso digo que las fronteras son un imaginario. Yo llego un argentino y pues habla distinto, porque son de allá, pero pues para mí es igual que un mexicano, me da igual, ¿no? O sea, no porque llegue un boliviano tiene que lavar los trastes, no porque llegue un argentino tiene que cambiar la situación. Pues para mí es la misma mesa, y aunque comamos un poco distinto, ustedes comen una carne maravillosa y tienen un vino delicioso. Y además está lleno de argentinas, eso es la hostia, ¿no? Se puede vivir muy tranquilamente con un discurso lógico y pues amando la cultura y la educación. Entonces, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a esta charla. ¿Qué opinas de esto, Daniel? ¿Qué piensas de esto que está diciendo Juan? Hubo un gran escritor, historiador y filósofo argentino que se llamó Jorge Abelardo Ramos, que su última etapa de vida antes de fallecer fue embajador en México, embajador argentino en México. Y este hombre nos dejó un libro que se llama Historia de la Nación Latinoamericana, donde hace un repaso de la historia de nuestro continente, un repaso de la historia de Latinoamérica, desde el punto de vista de los pueblos originarios, luego de la conquista, luego las independencias, y él sostiene cómo tenemos todos los argumentos históricos, geográficos, políticos, para hacer una unidad política que después habría que encontrarle las formas, ¿no? No hace falta que Argentina deje de llamarse Argentina ni México, México. Sino él se refiere en ese libro a todo el patrimonio cultural, lingüístico, precolombino, y sobre todo hace énfasis en los mismos verdugos, en cómo los mismos que amputaron a México en su territorio son los que después nos invadieron, nos conquistaron, nos diezmaron. Y este es uno de mis libros favoritos, es uno de mis libros de cabecera, y gracias a ese libro yo pude entender de que somos lo mismo.
Y esto que se da